pasó en la cruz del Calvario. Vamos a hablar de esas cosas que pasaron, que para verla tenemos que comenzar a observar o a auto-observarnos o observar el comportamiento de las personas, ya sea espiritual, mental, físico. ¿Ok? Entonces hay 3 puntos allí que vamos a ver. Uno es redención, remisión y propiciación. Pablo habla bastante sobre esto. Fuimos redimidos. Fuimos... ¿Qué dice el segundo? Hubo remisión. Y el tercero, hubo también una propiciación. Esos 3, por llamarle así, esos 3 elementos se manifestaron en la crucifixión. Ahora, ¿dónde se registra eso en nuestras vidas? ¿Cómo podemos descubrir qué es eso y qué fue lo que pasó? Vamos a verlo ahora. Recuerden que la semana pasada estábamos hablando tocamos el punto, uno de esos puntos lo estuvimos tocando de forma teológica. Por ejemplo, hablábamos de amputación, ¿recuerdan? Y de imputación. La imputación es bien interesante, porque amputar es solo quitar, arrancar, pero en este caso se utilizó como un término de contaduría. ¿Ok? Quitar de una cuenta la deuda, sacarla de esa cuenta y ponerla. Pero amputación es solo quitar la deuda. En medicina es arrancar, quitar un órgano. Pero imputación implica las 2 cosas. Porque para imputar tiene que haber dónde. No, perdón. Para amputar, en el caso que estamos tratando, tiene que haber dónde imputar. Quitar para poner. Quitar de una cuenta un valor para ponerlo en otra. ¿Ok? Y el otro caso extraño que esto tiene, que es amputar, quitar del culpable el que debe. Recuerden que deuda significa ¿qué? Culpable. Eso significa deuda. Quitar la deuda al que debe, obviamente, quitar la deuda al culpable e imputarla en el que no debe. Nosotros éramos los que teníamos una deuda, éramos culpables. Quitaron de nuestra cuenta la deuda y la pusieron en la cuenta de un inocente y se le hizo culpable a él. ¿Recuerdan? Que hasta metimos a Vicente en ese problema. Y a Elizabeth. Sí. Estoy repitiendo esto porque es que esto tiene que ver con esto. Esta es la otra cara del tema de la semana pasada. Sigan esto con mucho cuidado. Aquí vamos a hablar de la redención, de la remisión y de la propiciación. Son 3 cosas que operaron en nuestras vidas, que operaron a favor de nosotros con la matanza de Jesús en la cruz, con el asesinato de Jesús en la cruz. Si no se asesina a Jesús en la cruz, ninguna de estas 3 cosas hubiera sido efectiva en nuestra vida. Por eso yo usé un término la semana pasada que alguien me dijo, ¿por qué usted dijo así? Eso fue después del servicio. Y yo dije que a Jesús había que matarlo. ¿Verdad que es raro? Había que matarlo porque él aceptó que sacaran la cuenta del culpable y la pusieran en él. ¿Y cuál era la sentencia que había? Muerte. La paga del pecado es muerte. Y Jesús se convirtió en una masa de pecado. Él aceptó, él no murió inocentemente. Murió como culpable. Jesús no fue inocente, fue culpable. ¿Por qué? Porque él aceptó. Vamos a ver. Voy a repetir esto otra vez. Redención,
remisión, propiciación. Y estoy seguro que casi todos, si se acostumbran a tener un devocional, leen a Pablo, leen a Pedro, leen Efesios, se han encontrado con una de esas palabras. Ahora, por eso siempre insistimos, Pastor Marte y yo, los demás maestros que hay aquí, insistimos en que si estoy leyendo y no entiendo una palabra, no siga leyendo. Pare la lectura y comience a investigar qué significa eso que usted leyó. Porque si no, no va a atrapar. Si se van ahora mismo los pasajes que les voy a mostrar, van a encontrar remisión, van a encontrar redención y van a encontrar, son tres términos. Ahora, si no sé lo que significa redención, si no sé lo que es remisión y si no sé qué significa propiciación, voy a aceptar a Jesús como mi Salvador y me voy a salvar, pero no voy a entender el proceso. Y es interesante entender el proceso. Quiero repetir esto otra vez. ¿Han leído esas cosas, verdad? Remisión, redención, propiciación. Eso está ahí, se le dio la Biblia, lo encontraron. Ok. Vamos a ver qué son esas cosas. Porque voy a repetir esto. Si usted viene a Cristo Jesús, Señor, te acepto como mi Salvador, hazte dueño de mi vida. La redención, eso es súbito. Ya usted está salvo. A pesar de no entender lo que significa. Porque aquí el detalle es, ¿cuál es el detalle para salvarnos? Aceptar a Cristo Jesús como mi Salvador. Punto. Ya entré en la vida eterna. Ahora se hace más interesante cuando entiendo el proceso. Y cuando entiendo el proceso y el por qué, voy a valorar más el regalo que se me dio. A un niño usted le pone un diamante de 20 millones de dólares en las manos y van a comenzar a jugar con él. Los aborígenes de nuestras islas, la punta de las flechas de nuestros aborígenes eran en oro. ¿Qué sabían ellos el valor que eso tenía hasta que vinieron los delincuentes de España? Y le daban disparate para llevarse el oro. La cantidad de oro que esa gente se llevaron, se puede hacer un puente de Costa Rica a Panamá en oro puro. Los aborígenes eran ingenuos, no conocían el valor de ese metal. Asimismo nosotros, Dios nos pone un diamante precioso en las manos que se llama salvación, vida eterna. Y al no conocer a profundidad los valores de ese diamante, comenzamos a jugar con la gracia. Eso es peligroso. Entonces el proceso, el entendimiento de esos términos nos lleva a nosotros a una comprensión profunda de qué fue lo que se me dio y cómo llegó a mis manos. Es gratis la salvación, pero no fue barata. Costó mucho. Por eso dicen las Escrituras, vosotros no se pertenecéis porque fuisteis comprado a precio de sangre. Ya dice que mi cuerpo no me pertenece. Mi vida no me pertenece porque alguien me compró. Y al final hay algo muy bonito con eso de la compra. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a hablar de la redención. ¿Qué significa eso? Del latín redentio. Y acción de librar una persona de una obligación. Librar de la esclavitud o secuestro a cambio de un precio. Eso es redimir. ¿Qué tiene eso que ver con Jesús y nosotros? Tiene mucho que ver.
acción de liberar a una persona de una obligación. Había una sentencia contra nosotros y era la muerte. La parte B dice: librar de la esclavitud o secuestro a cambio de un precio. Aquí hay un muchacho que yo creo que me dijo que lo secuestraron, o te iban a secuestrar, ¿no? ¿Te iban o te secuestraron? Pidieron un precio, ¿verdad? El diablo, Satanás, la serpiente antigua, el pájaro malo, como le dicen en Italia, nos tenía secuestrado, nos hizo esclavos del pecado. Entonces necesitábamos un redentor, alguien que pagara por mí, me comprara y me sacara del ambiente de esclavitud, en este caso de pecado. ¿Saben por qué ahora estamos libres, no del pecado, sino de pecado? La semilla, la simiente del diablo, pecado. Estamos libres de esa simiente, ya no somos esclavos, porque ahora ya yo puedo decir, ya tengo a Cristo, ya tengo al Espíritu Santo en mi vida, ya puedo decir, no, ya puedo rechazarlo, ya lo hago si quiero, porque ya fui liberado, ya yo puedo tomar decisiones. Ahora, necesitábamos un redentor. Cuando se encuentra con la palabra en la Biblia, es lo que significa. Redimir no es más que quitar de nosotros un compromiso, una obligación que teníamos. Y el segundo punto me encanta, que es pagar por el rescate de alguien. Este muchacho que fue secuestrado, alguien tenía que pagar. Si no, comenzaban a mandarle partes del cuerpo, le cortaban un dedo, una oreja y comenzaban a mandarse a la familia. Me contaba la esposa de Modesto Montero ayer que al esposo, ahí en Ecuador, en Esmeralda, intentaron secuestrarlos. Lo intentaron. Que buscaban dinero. Y querían que incluso la iglesia pagara una mensualidad para no quemarle el templo. ¿Cómo se libró? Tuvo que negociar con ellos. A nosotros nos mataron un pastor en Honduras, San Pedro Sula, que todavía está en la silla y los abanicos, están en una casa allí. El pastor Urbina quiso seguir, pero dijeron, no vamos a abrir más iglesia ahí. El pastor se opuso a que las maras reclutaran a su hijo, el mayor, y simplemente fueron a la casa, tocaron, él apareció con su esposa al frente, pum, 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 3 disparos en la cara. Y otra porque él se negaba a pagar el impuesto que ellos cobraban. Y cometimos nosotros el error, bueno, no voy a llamar error a eso, que donde abrimos la iglesia es una zona roja, que es una zona controlada por ellos. Entonces, cuando hay un secuestro, se pide un pago para liberar. Nosotros estábamos secuestrados por el diablo. Nos secuestró, nos esclavizó, nos hizo comer la simiente de pecado, que eso es él. ¿Se han preguntado alguna vez que por qué Dios no pudo perdonar a Satanás? ¿No se han preguntado eso? Es que Satanás no puede ser redimido. ¿Y saben por qué? Porque el origen del mal, el origen de la maldad, ocurrió en él. Él fue quien trajo eso. Por eso se llama padre de maldad. ¿Por qué? Nadie enseñó a Luzbel, que así se llamaba, nadie enseñó a Luzbel a hacer maldad, a engañar, a mentir. Nadie lo enseñó. Porque eso no existía. Dice la Biblia que la maldad vino de él. Él se rebeló. Por eso se llama padre de maldad. Por eso él no puede ser redimido. Otra razón por la cual no puede ser redimido, porque
pecó en la eternidad. Satanás es eterno. Ahora, si Dios quiere eliminarlo, puede ser. Y si pecó en la eternidad, el castigo debe ser eterno. Por eso es que dice que será encerrado eternamente. No dice que será destruido, sino encerrado, neutralizado eternamente, para no hacer más mal. Eternamente. ¿Okay? Por eso Satanás no puede ser redimido. Hay otro ser humano que tampoco pudo ser redimido, y fue Cristo Jesús. Él no podía ser redimido. ¿Por qué? Porque él aceptó la culpa de pecado que había en nosotros. Él aceptó la sentencia que había contra nosotros. Ok, ¿estamos claros con eso de redención? Ya sabemos lo que es redención. Es el pago por un rescate. Así de sencillo. Alguien me rescató, alguien pagó por mí, alguien me compró. Y el que paga por alguien, el que pagó por ti, te compró ese día. Eso es redimir. Entonces nosotros estábamos atrapados, secuestrados por el pecado. Vino Cristo Jesús y dijo: esta es la forma de usted ser liberado. ¿Cuál es la forma? Aceptar el pago de tu deuda. ¿Ok? Vamos a ver algo más aquí. Efesios 1:7. Espérate, Bulbo, que no quiero desconectarme. Efesios 1:7. Aquí dice, doctora, ayúdame. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Eso es muy grande lo que hay, demasiado grande. Ese es el diamante que le mencioné ahorita que se nos entregó. Y ahí me lo dice al final. En quien tenemos, en Cristo Jesús, tenemos su sangre, redención, precio, pagó. No con oro ni con plata, pagó con su vida. Cuando dije su sangre, es con su vida. ¿Por qué? Porque la muerte era a nosotros que nos correspondía. ¿Por qué? Porque hubo una transgresión de nuestro Padre en el huerto del Edén. Y nosotros somos herederos de ese ambiente pecaminoso que se produjo ahí atrás. Por eso es que dice que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos, deportados, fueron sacados del reino de Dios. Y para recuperar la ciudadanía otra vez, entonces hay que venir a través de la aceptación del perdón, de la compra que Jesús hizo. Aquí debajo dice, según las riquezas de su gracia. Noten que no dice según su gracia. Cuando el escritor expresa según las riquezas, lo que está tratando de transmitirnos el valor que eso tiene. Según las riquezas, el valor tan alto, tan grande, enorme, gigante que tiene el diamante de la gracia. Por eso, si le entregan a usted una joya, como la persona que me regaló el reloj que testificamos aquí el día pasado, esa persona me hizo un regalo, una gracia. Yo no merecía eso. Él simplemente quiso agradarme con un regalo. Pero él, para que yo entendiera el valor que tenía lo que me estaba regalando, él me dijo: cuando llegue a casa, váyase a Google, ponga el código que tiene ese reloj ahí debajo y usted va a saber qué fue lo que le regalé. Y hasta que yo no entré y vi el precio que esa cosa tenía, yo me eché para atrás con la silla y lo llamé. Le dije: ¿tú estás seguro de lo que hiciste? Porque entendí el valor que tenía.
Y eso es lo que está haciendo aquí el escritor. Me está diciendo aquí el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Me está diciendo qué tanto cuesta. Él pudo haber dicho solo de su gracia. Punto. Pero no, él quiso enfatizar aquí la altura que tenía ese diamante llamado gracia. Y utilizó riqueza. Y cuando hablamos de riqueza, no estamos hablando de pobreza. Cuando hablamos de riqueza, no estamos hablando de una camisa de $1.50. Yo entendí el valor que tenía el reloj después que yo vi el precio. Y aquí el escritor me está diciendo, nota el precio que eso tiene. No le puso un tope, dijo riqueza, eso es infinito. Eso es infinito. ¿Sabemos lo que es eso? Redención. Nos compraron. Nos regalaron algo que a usted y a mí no nos costó nada. A veces yo lo he dicho en algunas ocasiones, qué difícil es permanecer en el Evangelio. Pero Pablo dice por ahí en otro lado, Pablo dice otra cosa por ahí, y Jesús también dice otra cosa contraria a lo que nosotros decimos. Por ahí dicen las Escrituras también que el sufrimiento que tenemos ahora no es comparable con la gloria venidera. Y aquí dice riquezas, no le puso un tope, no le puso un techo, lo dejó abierto. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces, ¿por qué decir hoy que es tan difícil permanecer en la iglesia? Entonces, ¿está mintiendo Jesús? ¿Nos está vendiendo gato por liebre? Si Él dijo que ligera es mi carga y que su yugo no es pesado. ¿Y saben por qué se nos hace pesado y difícil? Porque no nos complacemos en la ley de Jehová. Y complacerse es aceptarla y decir, me encanta esa ley porque me salva. ¿Cómo le explico eso? Sencillo. Con el semáforo, la luz roja y la luz verde. ¿Verdad que hay un día que uno se levanta como con el pie izquierdo, como decimos los dominicanos? Me tiré de la cama con el pie izquierdo. Y eso quiere decir que todo me comenzó a ir mal en el día. Tiré el pie izquierdo, voy a la nevera. ¡Amor! Se acabaron los huevos. Voy a comprar los huevos a la bodega. ¡Amor! Tiene una llanta ponchada el carro. Me entra una llamada. Maniagua, no lo necesitamos ya en el trabajo. Me levanté con el pie izquierdo ese día. Señor, esta prueba, ¿por qué? Y ahí comenzamos a poner pesado el yugo. Pero si me deleito en la ley de Jehová, en su principio va a ver que no es duro. Cuando la luz roja y aún cuando salí con todos esos problemas, salgo de la casa y le pongo una llanta nueva al carro y voy deprisa porque voy tarde. Y todos los semáforos se ponen rojos. ¿No lo han dicho otra vez? Esto es como que alguien lo planificó. Todo está rojo. Ningún semáforo encuentro en verde. Rojo, y nos enojamos con el semáforo. Y no decimos mala palabra porque no podemos. Es como el pastor le dice López, uno de mis pastores, que por poco se extraña con una mujer, una rubia. Y la rubia le dijo tantas palabras feas. Y él se puso así, se agarró del guía y bajó el cristal y le dijo, ¡fea, fea, fea, fea!
Primero con la palabra lo que le quería decir. Entonces cuando esa luz se pone roja, oye, es como un plan para que yo llegue tarde. No, que usted tarde. Ahora bien, aunque yo vaya deprisa y esa luz se pone roja y yo me detengo y pienso y reflexiono y me deleito en esa ley. No. Tengo que deleitarme en esa luz roja porque protege mi vida, organiza el tránsito, protege la vida de los demás. Eso es complacerse en la ley, es respetar la ley, conociendo qué es lo que está haciendo la ley. El semáforo está ahí para protegerme. Las leyes de Dios no están ahí para hacer lo imposible en la vida. Las leyes de Dios no están ahí para que yo esté enfogonado todo el día con Dios. Las leyes de Dios están ahí para protegerme, para cuidarme. Para eso están las leyes ahí. Por eso es que dice el salmista, y el pastor Marte escribió un libro por ahí sobre el Salmo 119. Y todo ese salmo es el más largo. Yo lo declamé en una grabación y dura 26 minutos en la narración de ese salmo. Todo ese salmo es llevando al individuo, y Pablo hablando de su experiencia, de cómo él se complace en la ley de Jehová. Y aquí se nos hace difícil cuando no nos complacemos en la ley de Dios. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué a mí? Gritando. ¿Por qué tenía que venir ese cáncer a mí? Lo que está diciendo, ¿por qué no serviste al vecino que es un borracho? ¿Por qué a mí que te sirva? Eso es lo que estamos haciendo. A veces hasta decimos cuando hay un hijo enfermo, Señor, transfiéreme la enfermedad de mi hijo. No hagan eso. No hagan eso. Dios no es loco, Dios sabe lo que hace. ¿Sabemos lo que es redención? Es comprar mi problema. ¿Saben qué es lo que hacen muchos bancos por ahí? Cuando quedamos mal y nuestro crédito se fastidia, ¿saben qué es lo que pasa muchas veces con eso? Es que si yo le debo a la empresa de Pedrito y no le pago a Pedrito, entonces la empresa de Pedrito le vende mi deuda a un cobrador compulsivo. Y cuando me declaro en bancarrota, que no puedo pagar, ni pueden cobrarme porque no hay forma, el Estado nos regala una ley, que es la ley de bancarrota. ¿Sabe qué es lo que está haciendo el Estado? Me está redimiendo. No es que no pagaron esa deuda, no, esa deuda el Estado la va a cubrir y lo va a librar, lo va a dejar libre de la deuda. Miren, si hoy no se entiende qué fue lo que Jesús hizo, yo no lo quiero saber. Tenemos que cerrar la iglesia. El Estado compra su deuda. Ya usted está libre, nadie puede cobrarlo. No puede venir un alguacil a buscarlo a su casa porque ya el Estado le dijo, te aprobamos la bancarrota. Nosotros estábamos en bancarrota, no podíamos pagar la deuda ni nos podían cobrar. Teníamos una deuda con Dios y la deuda fue cancelada. Dios nos declaró en bancarrota para que fuéramos libres. ¿Fuimos qué? Redimidos. Alguien pagó mi deuda. Y entonces, ¿cómo no vivir ahora en gracia para servirle a ese Señor que nos libró? Recuerden esto aquí: riquezas en gloria. Enfatiza en la riqueza para que apreciemos el valor que tiene el diamante que se nos dio. Vamos al siguiente. La segunda palabra es remisión. ¿Recuerdan redención? ¿Qué es redención? Alguien nos libró de una deuda, alguien compró mi deuda, alguien me secuestró y pagó mi rescate. Y en nosotros estaba todo eso. Teníamos una deuda y lo tenían secuestrado también. Y un secuestro para vida eterna, pero en una cárcel eterna llamada basurero, que así se traduce la palabra infierno. Basurero. ¿Ok? Remisión.
Es la segunda cosa que pasó en la cruz del Calvario. Alguien nos redimió. Abogada, ayúdame. La palabra remisión, latín remisio, significa retrocesión de un proceso. El prefijo re, hacia atrás, pasar por alto. Eso es precioso. ¿Han dicho alguna vez que fuimos redimidos, verdad? ¿Han usado la palabra? ¿Han entendido qué es lo que están diciendo? Yo no lo entendía. Yo no entendía qué era eso de remisión. Fuimos redimidos y también miren, remisión significa dar un paso hacia atrás. Pero para más claridad, el prefijo re también quiere decir pasar por alto. Para poder entrar en lo que es la redención, necesitamos pasar por aquí también. Es el segundo proceso. Ok. Pasar por alto. ¿Cómo funciona esto de pasar por alto? Lo vamos a ver en un texto ahorita. Cuando dice las Escrituras que Dios no tomó en cuenta nuestros pecados, no tomar en cuenta mi culpabilidad es volver mi vida hacia atrás. ¿Y sabe a qué se refiere que es volver atrás? Es llevarnos al estado de Adán y Eva antes de pecar. Llevarnos al estado de Adán y Eva antes de pecar. ¿Sabe qué significa eso? Ponernos otra vez nuevecito atrás. Por eso la palabra perdonar es esto mismo. Perdonar es ir en el camino, detenerme, dar media vuelta, volver al lugar de origen y poner las cosas como estaban antes. No tomar en cuenta. Y eso lo repiten las Escrituras, los escritores, Pablo en el Nuevo Testamento, Pedro, que nuestros pecados, nuestra culpabilidad, nuestras actitudes pecaminosas no fueron tomadas en cuenta. Simplemente Jesús dijo: voy y muero por ellos. Los redimo, los compro. Padre, voy a comprar la deuda de ellos para redimirlos. ¿Quién recuerda ahorita una de las palabras que Jesús dijo antes de morir, que se parece a eso? Consumado es. Y ahí unimos otra palabra que él dijo: perdónalos, no saben lo que hacen. O sea, Jesús está diciendo: no le tomes en cuenta. No le tomes en cuenta. Dale atrás. Eso es lo que está diciendo aquí. El hermano Víctor me recordó algo que debimos ponerlo, aunque estaba ahí, pero no salió, no lo dije. Y gracias a Víctor por eso. Y es que si fuimos redimidos y entramos en la redención, podemos cometer el pecado, pero no practicar el pecado, porque el que practica algo es que eso es parte de su vida. Un beisbolista, ¿qué es lo que practica? Béisbol. Un pecador, ¿qué es lo que practica? Pecado. Y eso está muy claro.
Y recuerden lo de la gracia, yo no debo jugar con ese diamante. Tiene un valor muy alto. Se pagó un precio muy alto. Y dice, riquezas en gracia. No jugar con la gracia. Eso es un problema muy serio. Demasiado serio. A mí me encanta esto aquí de la redención. Me encanta. Porque lo que está diciendo es que Dios, si yo vengo a Cristo Jesús, acepto el pago de mi deuda, acepto que Él pagó por mí. Lo que está diciendo aquí es que Él va a pasar por alto mis cochinadas espirituales y morales. David utilizó eso muchas veces. Le dijo, no tome en cuenta mi pecado, Señor. Pasa por alto. Y cuando entramos en este proceso, tenemos que entender qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Alguien tomó mi deuda y la pagó con su vida. Ya en mi cuenta está en cero con Dios. Por eso dije una vez que yo no debo un centavo a Dios, ya, yo no le debo a Dios. Yo ahora vivo en gratitud para Él. No pagándole, porque no podemos pagar, por eso nos declararon en bancarrota. Porque no podíamos pagar. Hay gente que dice todavía, no, yo soy un pecador, no. Yo, un personaje, yo no. Puedo pecar, pero yo no soy pecador. Yo puedo jugar béisbol, pero yo no soy beisbolista. ¿Okay? Yo puedo mentir, pero yo no soy mentiroso. Cuando uno es como lo de Satanás, dice que la maldad vino de él. Por eso se le llamó padre de maldad. Por eso no puede ser redimido. ¿Sí? Solo lo mencioné, pero ahorita, sí, más adelantito, sí, más adelantito. No quiero desconectar esto. A mí me enerva esto, pero son unos nervios buenos que me ayudan a valorar. Y por eso mi oración casi siempre cuando voy a predicar, Señor, ayúdame a vivir a la altura de lo que voy a hablar. Porque si no, es como los niños. Si el niño, decíamos en las clases, si el niño ve que su maestro está haciendo cosas que no encajan con lo que está enseñando, y los niños son crueles, se lo van a decir, pero maestra, usted no hace eso. Los niños son crueles, ellos le van a decir las cosas como son. Le van a decir, pero maestra, eso no fue lo que usted dijo en la clase. Ok, ¿estamos claros con la remisión? Cuando nos redimen, ¿qué es lo que está diciendo? Es que no están tomando en cuenta nuestras cochinadas. Posiblemente las mías, ustedes no, las mías sí, y son bastantes. Si yo comienzo a almacenar mis cochinadas, se llena este edificio, no cabrían. Pero dijo por ahí un Señor llamado Jesucristo que no iba a tomar en cuenta eso, y que me iba a redimir, iba a pagar por mí, me iba a sacar del mundo de esclavitud del pecado, que hoy puedo decir al pecado no. La tercera, el texto que nos apoya con esto. Romanos 3:25. Ayúdeme, abogada. A quien Dios puso como propiación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Híjole. Ese texto, si uno lo entiende y hay alguna impiedad en mi vida hoy, es como para uno arrepentirse y venir otra vez al Señor. Solo ese texto. La definición de remisión, aquí está en ese texto bíblico. Todo lo que estoy presentando ahí está ahí en las escrituras bíblicas. Y aquí me dice en Efesios, a quien Dios puso como propiciación. ¿Qué era el propiciatorio? Era la tapa, una tapa de 3 metros en oro que tapaba el arca del pacto. Encima de esa tapa era que el sacerdote venía y tomaba la sangre de los animales y la rociaba encima de esa sangre. Y cuando él hacía eso, ese sacerdote tenía que salir corriendo de allí, porque descendía la ira, no la gloria. La ira de Dios descendía
sobre esa sangre que representaba el pecado de todo el pueblo durante un año. Todo el pecado del pueblo estaba representado allí. ¿Y sabe por qué derramaba su ira allí? Lucenita, Dios odia. ¿No cree? Y te digo que sí, que Dios sabe odiar y odia. Dios odia. Y al otro también. Porque si nos morimos en pecado, tiene que ser al infierno. ¿El pecado? No, soy yo. Dios odia. Está llena las escrituras de eso por ahí. Y a la gente hay que presentarle las dos caras de Dios. Dios es amor, pero lo contrario al amor. En quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Por medio de la fe, o sea, creer en su sacrificio, creer en el pago que Él hizo, que fue ¿cuál? Derramar su vida, su sangre, por usted y por mí. Eso está muy claro ahí. El sacerdote tenía que salir huyendo de allí cuando derramaba esa sangre. La ira de Dios descendía y la quemaba. Y si el sacerdote se quedaba ahí, se iba con todo eso para. Tenía que salir de allí. ¿Ok? Sigue diciendo aquí. Por la fe en su sangre para manifestar su justicia. La justicia de Dios que representa, lo vimos la semana pasada, la simiente, la semilla de Dios es la justicia. La simiente de Satanás es el pecado. Estábamos esclavos por el pecado, porque nos comimos esa semilla. Ahora viene la semilla de la redención, es la justicia de Dios. Y aquí me dice, a causa de haber pasado por alto, precioso esto. ¿A cambio de qué? De pasar por alto, de no tomar en cuenta mis cochinadas. David, el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, hizo cosas que usted y yo creo que nunca la vamos a hacer. Sin embargo, el hombre nunca se fue de la gracia, estuvo ahí. Con las 3 mujeres que David se casó eran ajenas. Y mató 2 de ellos, de los hombres. Cierto, con ellas. David mató a uno de sus mejores soldados para quedarse con la mujer y pegarle al muchachito que estaba en la barriga de la mujer ya al muerto. Un hijo de David mató a su propio hermano. Un hijo de David violó a su propia hermana. Un hijo de David trató de matar a su papá para quitarle la presidencia del país. Fíjense cuántas cosas hay en la vida de ese hombre. Y sin embargo, la simiente genética de Jesús viene del rey David. Dios no eliminó en David lo que él había determinado. ¿Qué fue lo que Dios hizo con él? Que no tomó en cuenta su pecado, aunque David vino al arrepentimiento. Porque no es que Dios no va a tomar en cuenta mi pecado y me voy a quedar allá haciendo cochinada. No. Estoy jugando entonces con el diamante. ¿Ok? No juguemos con el diamante. Tenemos que aprender el valor que tiene ese diamante. ¿Ok? Pasar por alto en su paciencia los pecados pasados. Paciencia, capacidad de esperar. Dios supo esperarnos. Eso envuelve demasiadas cosas. Como que para nosotros no aprendamos a deleitarnos en las leyes de Dios. Sentirnos molestos cuando llegan las pruebas, las dificultades.
y hasta acusar a Dios de cosas que Dios no hace. Estamos llegando al final. Redención, remisión, propiciación. Esta es la última. ¿Me ayuda? Yo hago eso para que escuchen algo diferente, porque yo sé que aturde mucho una sola voz. Sí. Propiciación. 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 Apaciguar y hacer favorable. Griego hilasterio. Aquello que propicia o apacigua, un regalo u ofrenda propiciatoria. ¿Qué está diciendo eso ahí? Propiciación. El centro de la palabra es apaciguar. Recuerdan que el otro texto dice que Jesús se convirtió en el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa del arca del pacto donde se derramaba la sangre que representaba el pecado de todo el pueblo. ¿Ok? El sacerdote derramaba la sangre allí en esa tapa y se iba del lugar santísimo. ¿Y descendía qué? La ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios odia eso y lo consume, lo quema. Su ira. ¿Saben qué es lo que dice eso allí? Que es apaciguar. Es apaciguar la ira de Dios. ¿Qué era lo que Dios hacía aquí cuando descendía sobre esa sangre? ¿Por qué ponía la sangre allí? Para apaciguar la ira de Dios contra el pecado del pueblo. Lo correcto desde el punto de vista divino era que Dios quemara a todo el mundo. ¿Por qué mandaron a Jonás a Nínive? Para apaciguar el enojo, el enfogonamiento de Dios. Calmarlo, calmar su ira contra los pecadores. Eso es propiciación. Apaciguar. Muchos reyes en la antigüedad, que son una de las razones por las cuales Salomón se convirtió en el hombre más próspero, el hombre más próspero del planeta en ese tiempo. Era el Elon Musk de ese tiempo, Salomón. Una de las formas que Salomón ganaba dinero, ¿saben cómo era? Él era la potencia militar en ese entonces. Y si Salomón decidía tomar un país, lo tomaba porque él tenía el poder militar. ¿Qué hacían esos países, esos reyes, para que Salomón no sepultara sus países y los conquistara? ¿Qué hacían ellos? Enviaban comisiones de diplomáticos con grandes regalos, camellos cargados de oro y piedras preciosas para apaciguar la ira del rey. ¿Cómo se salvaban esos pueblos? Apaciguando, sobornando. En este caso a Dios no podemos sobornar. Y si hay una forma de sobornar a Dios, ¿saben cómo es? No tienen que aceptarlo, pero yo me atrevo. Marte, ayúdame con eso después. Yo me atrevo a decir que hay una sola forma de sobornar a Dios, por decirlo así. Señor, es como un poema que declamo por ahí que se llama El Negro Bombón. No sé si lo escuchan. Si lo escuchan, no, ni se van a imaginar que soy yo. Que el Negro Bombón dice: que a mí nadie me venga a decir que yo soy un condenado, porque
Porque Dios dijo que yo soy un salvador en Cristo. Es una especie de soborno. Señor, Pablo lo hizo en la oración, ¿no? Señor, tú dijiste que si me cobijo en Cristo, tu ira no puede venir sobre mí. ¿Ok? Aquí me está diciendo esta definición que propiciación es apaciguar, y en este caso es calmar la ira de Dios contra mí. ¿Cómo yo apaciguo la ira de Dios? Aceptando la redención y la propiciación a través de Cristo Jesús, aceptando el pago de la deuda, aceptando el rescate